La doctora María del Carmen Martínez nos ofrece una aproximación al turbulento escenario político y social de la Europa de principios del siglo XVI. Resalta en ella el papel de las colectividades celosas de los privilegios de las ciudades ante las aspiraciones de la realeza. Lo hace también a la par de describir el protagonismo de los individuos que tuvieron un papel determinante en la configuración mundial de la modernidad. Pone atención a las iniciativas de Carlos I al tiempo de la conquista de Tenochtitlan y nos advierte de su adversario Francisco I de Francia. Nos motiva a conocer la trayectoria de Martín Lutero, quien en 1517 clavó sus 95 tesis que representaron una afrenta a la ortodoxia católica. La historiadora también recuerda la hazaña marítima de Fernando de Magallanes, que culminó el vasco Juan Sebastián Elcano. A ellos se debió el primer viaje de circunnavegación del orbe. La doctora Martínez dirige su reflexión hacia el ambiente de inestabilidad en Castilla, Aragón y Cataluña, la proclive lealtad a la reina Juana y cómo Carlos V inició su gestión de la mano de su madre, la reina Juana, en un contexto de desgaste económico y social en sus reinos. La ruptura de Lutero con la Santa Sede fue uno de los principales tópicos que exigieron la atención del gobernante para recuperar la unidad de sus súbditos a través de su profesión en la fe católica. Carmen Martínez nos enseña en su conferencia al noble de la Casa de Austria, ya con la corona imperial, primero desinteresado en América, y cómo el relato de Cortés del año 1520, en el que narró las bondades de la tierra americana, sus primeras fundaciones y sus alianzas, y las contiendas con los naturales previas a la toma de la Gran Tenochtitlan. Fue uno de los escritos que llevaron al monarca a mirar hacia las tierras allende el Atlántico. No obstante que el monarca Carlos I, en 1522, asintió a que Cortés fuese el gobernador de las tierras conquistadas y del nuevo reino de la Nueva España, suprime en 1526 esta facultad. La historiadora menciona cómo Carlos V decidió que el naciente reino americano fuera gobernado por audiencias y optó por el restablecimiento de un virreinato. Podemos sugerir que al tiempo en que se fundó la Nueva España, Carlos V de Alemania, o I de España, reconoció la corona de la monarquía hispánica como aquella que le habría de garantizar su hegemonía en Europa. La expedición de Magallanes y Elcano y el naciente reino novohispano se abrieron como brechas para su supremacía mundial. Esperamos que esta conferencia de la doctora Martínez sea de su agrado y muchas gracias por su atención. María del Carmen Martínez es doctora en Filosofía y Letras, en la sección de Historia de América. Ha trabajado sobre los movimientos migratorios a América en la Edad Moderna y la correspondencia privada entre las dos orillas del Atlántico. En las últimas décadas ha centrado su investigación en las figuras de Hernán Cortés, Francisco López de Gómara y Bernal Díaz del Castillo. Actualmente elabora un índice actualizado de los documentos de Hernán Cortés y sigue sus pasos en los tribunales de justicia. Es catedrática de Historia de América en la Universidad de Valladolid, España, donde coordina el grupo de investigación América Hispana. Ha realizado estancias en centros de investigación de Europa y México, entre ellos la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia, y la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesora invitada en la Sorbona, en París, y ha impartido cursos, conferencias y seminarios en centros académicos de Europa,
América y Asia. Es miembro corresponsal en el extranjero de la Academia Mexicana de la Historia. Es autora de libros, capítulos de libros y artículos. Entre los primeros destacan La emigración castellana y leonesa en las Indias, Hernán Cortés, Cartas y Memoriales, En el nombre del Hijo, Cartas de Martín Cortés y Catalina Pizarro, Desde la otra orilla, Cartas de Indias en el archivo de la Real Cancillería de Valladolid, Veracruz, 1519, Los hombres de Cortés y Martín Cortés, Pasos recuperados. 1521 fue una encrucijada de caminos y proyectos para el emperador Carlos V. Ese año se produjeron una serie de acontecimientos de gran importancia para el devenir del emperador y sus reinos. Don Carlos se situaba a la cabeza e integraba una serie de territorios distantes y diversos, cada uno de ellos con sus singularidades. En el año 1521, el nombre de Lutero se escuchó con intensidad en Alemania. En Castilla tenía lugar el movimiento de las comunidades, en Valencia el de las Germanías. En el transcurso del viaje a la especiería falleció Fernando de Magallanes y Cortés tomó en agosto de ese año la ciudad de Tenochtitlan. En la política internacional se evidenciaron las tensas relaciones entre el emperador y Francisco I, rey de Francia, y Adriano de Utrecht, a quien había dejado como gobernador en Castilla, llegaba a la cátedra de San Pedro como papa. Se iniciaba una nueva etapa para el emperador en la cual tendría que tomar decisiones importantes y en la que los territorios americanos, conocidos entonces con el nombre de las Indias, iban a tener un importante papel, sobre todo a partir de las acciones de Hernán Cortés y la difusión de las noticias de aquellas nuevas tierras difundidas a través de las relaciones que envió al emperador. De hecho, en 1558, cuando fallece en Yuste, en los monumentos funerarios que se levantan en honor del emperador va a estar presente el mundo indiano, en el que en Valladolid diseña Juan Calvete de la Estrella, aparecen las imágenes de Moctezuma y Atahualpa, y en el que se levanta en la Ciudad de México, aparece representado en la figura de Cortés y la ciudad de Tenochtitlan en medio de una laguna. Don Carlos fue señor y monarca de extensos territorios que reunió bajo su cetro, algunos heredados, otros nuevamente incorporados como los de las Indias, algo que determinó que tuviese que afrontar un gobierno sin precedentes y que fuese el primer monarca europeo que tuvo tan extensas posesiones a ambos lados del Atlántico. Si bien fue un monarca viajero, no logró conocer todos sus reinos. Para entender los acontecimientos que se producen a partir del año 1521, es conveniente recordar la llegada del monarca a Castilla y el cambio de la dinastía trastámara por la de los Habsburgo. Los cambios que se produjeron a partir de entonces fueron notables. Don Carlos había nacido en Gante en 1500, en el mes de febrero, y una serie de muertes prematuras lo convirtieron a temprana edad en heredero de extensas posesiones. De hecho, fue declarado mayor de edad con tan solo 15 años y reunió bajo su corona los territorios que en su día pertenecieron a sus abuelos maternos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, y a sus abuelos paternos, Maximiliano de Austria y María de Borgoña. En marzo de 1516, tras la muerte de su abuelo Fernando, más aún en vida de su madre, la reina Juana, se autoproclamó rey en la Catedral de Santa Gúdula de Bruselas. Lo hizo como rey de Castilla y de los reinos de la corona de Aragón.
La decisión de don Carlos fue viajar a Castilla en el año 1517 para obtener la autorización de su madre y ser reconocido rey en las Cortes. En septiembre de ese año desembarcaba en la península y en el barco en el que había hecho el viaje lucía el lema Plus Ultra, más allá, que iba a marcar su destino y que se ha atribuido a su médico Luigi Marliano. El primer monarca europeo que poseyó extensas posesiones a ambos lados del Atlántico fue acompañado de ese lema. De hecho, cuando en 1552 Francisco López de Gómara publicaba su Historia de las Indias y de la conquista de México, dedicaba la primera parte a don Carlos, emperador de romanos, rey de España y señor de las Indias y Nuevo Mundo. En la portada de la obra lucía el escudo imperial, las columnas de Hércules y la famosa leyenda de Plus Ultra. Don Carlos llegó a España acompañado por un nutrido grupo de flamencos. Su casa se regía por la etiqueta de Borgoña. Entre ellos destacaban Guillermo de Croix, señor de Chievres, el canciller de Borgoña, el señor de Bresa o el caballerizo mayor. Pronto empezó a realizar una serie de concesiones que suscitaron el descontento en Castilla. Pedro Mártir de Anglaría, el humanista milanés cercano a las decisiones que se tomaban en la corte en aquellos momentos, escribió: «A nadie le gustan estos comienzos» y señaló que el tiempo dirá los frutos de estas semillas. En el año 1517, mientras esto ocurría en Castilla, al otro lado del Atlántico, en la isla de Cuba, conocida también con el nombre de Fernandina, Francisco Hernández de Córdoba y sus socios llegaron a una tierra que empezó a llamarse Yucatán. Diego Velázquez, que les había concedido la autorización como teniente de gobernador de Diego Colón en la isla, despachó rápidamente una segunda expedición que encargó a Juan de Grijalva. En las Antillas se conoció la llegada de don Carlos a la península y se celebraron juegos de caña y fiestas, como las que se hicieron en la ciudad de Santiago de Cuba, en la que era alcalde ordinario de su cabildo Hernán Cortés. Diego Velázquez era consciente de que para proseguir con la empresa necesitaba la autorización y los apoyos en la corte, y los buscó en la figura del obispo Juan Rodríguez de Fonseca y del señor de Chievres, Guillermo de Croix, que tenía una gran ascendencia sobre el monarca reconocida por todos. Es más, algunos sostenían que manejaba a don Carlos a su antojo. Es conveniente conocer las circunstancias en las que vivió don Carlos aquellos años en la península. El territorio peninsular al que llegó era muy diferente al que había conocido en los Países Bajos, donde nació y se crió. La península se proyectaba por un lado hacia el Mediterráneo, con las posesiones de Baleares, Nápoles y Sicilia, pero también hacia el Atlántico, donde las Islas Canarias se habían convertido en una escala obligada en las travesías atlánticas. En la península, las dos mesetas cubrían gran parte de la superficie peninsular y contaba con centros de gran importancia, como la villa de Valladolid, sede de la Chancillería, Tribunal de Justicia, en la que había universidad, como en las ciudades de Salamanca y Alcalá de Henares, caracterizadas por esa vida universitaria de inicios del siglo XVI. Burgos era la ciudad en la que se asentaba el consulado, que regía las relaciones con los Países Bajos, fundamentalmente protagonizadas por el comercio de la lana. En Segovia abundaban los tejedores y se fabricaban paños. Medina del Campo era famosa por sus ferias, que tejía relaciones no solo en la península, sino también en los Países Bajos.
En el sur peninsular destacaba Sevilla, puerta y puerto de las Indias, en la que desde el año 1503 funcionaba la Casa de la Contratación de las Indias para entender en todos los asuntos relacionados con el tráfico atlántico. Granada contaba también con Chancillería, que administraba justicia a las tierras situadas al sur del río Tajo. En la Corona de Aragón destacaban ciudades como Zaragoza, Barcelona y Valencia. La población del territorio estaba desigualmente distribuida. La mayoría de ella se concentraba en los valles del Duero y del Tajo. Se ha estimado que la población de esta zona rondaba los 4 millones de habitantes y que los reinos de Aragón y de la Corona de Navarra tenía 1 millón. La sociedad de la época estaba fuertemente estratificada, heredada de la Edad Media y fuertemente jerarquizada en su interior. La nobleza y el clero eran sectores privilegiados frente al resto de las clases populares y el campesinado, que constituían la gran masa de la población peninsular. El estamento nobiliario, en función de su capacidad económica, presentaba claras diferencias. En la cúspide se situaban los grandes del reino y en la base, dentro de ese grupo, estaban los hidalgos rurales. En la Iglesia, en la organización de la Iglesia, los cargos superiores estaban ocupados por los segundones de la nobleza y por los hijos ilegítimos, y estos distaban en su vida cotidiana de los curas y de los integrantes de las órdenes religiosas que procedían del grupo de los plebeyos. Para ser reconocido rey en la península, el monarca decidió recorrer los caminos peninsulares y lo hizo acompañado de su séquito borgoñón. Si durante la regencia de Cisneros en Castilla se habían sentido huérfanos, ahora se iban a sentir marginados porque el monarca concedía todos los privilegios y las mercedes a sus acompañantes flamencos. Don Carlos fue jurado como rey de Castilla en las Cortes reunidas en Valladolid en enero de 1518. En aquella reunión pidió un subsidio que tendría que ser entregado en un periodo de 3 años, 600.000 ducados. Los representantes en Cortes, a su vez, hicieron una serie de peticiones al monarca que plasmaban su sentir. Por un lado, le pidieron que respetase las leyes del reino, también que aprendiese la lengua, que su hermano, el infante Fernando, nacido y criado en Castilla, no abandonase la península y, por otra parte, que no otorgase cargos a los extranjeros que lo acompañaban. Había recuperado también parte del protagonismo perdido durante la regencia de Cisneros el obispo Rodríguez de Fonseca, aunque tendría que compartir el protagonismo hasta entonces disfrutado y trabajar conjuntamente con ese poder colegial que se adoptó junto con Adriano de Utrecht y el gran canciller Mercurino di Gattinara. Después de Castilla, el rey se encaminó a Aragón, donde se reunió con sus cortes en la ciudad de Zaragoza. Estas fueron mucho más duras que las castellanas, porque solo querían reconocer a don Carlos como príncipe mientras viviese su madre, la reina doña Juana. Después de Zaragoza, el monarca se trasladó a Barcelona. En enero de 1519 moría Maximiliano de Austria, su abuelo, que había manifestado desde fechas tempranas el deseo de que don Carlos lo sucediese en el imperio. Se iniciaba la carrera imperial. Sin embargo, el imperio alemán no era hereditario. Se requería al menos 4 votos favorables de los 7 príncipes electores en quienes recaía elegir al rey de romanos. En aquella carrera imperial, a don Carlos le salió un competidor en Francisco I, rey de Francia, que también intentó convencer a los príncipes electores y lograr el apoyo del Papa.
En aquella competición, don Carlos tuvo que destinar muchos recursos y después de numerosas intrigas y el aval del banquero Jacob Figuer, el 28 de mayo de 1519, don Carlos fue elegido por unanimidad rey de romanos. Se encontraba en Barcelona cuando conoció la noticia y corría el mes de julio de 1519. Había desembolsado en aquella causa 1 millón de ducados, había hipotecado sus ingresos, los impuestos que se habían votado en las Cortes de Castilla y los subsidios que se le habían concedido en las Cortes de Aragón. En aquel mes de julio, en los territorios indianos, Hernán Cortés preparaba en la Villa Rica de la Veracruz el despacho de sus procuradores y el rico presente que enviaba al monarca. La exigencia de los electores para que pudiese utilizar don Carlos el título de rey de romanos, tuviese que jurar las capitulaciones imperiales que aceptaron sus procuradores, cambió el guión de su actuación en la península. Ello le llevó a suspender el programado viaje a Valencia y la reunión que tenía prevista con sus cortes, que pretendió que se reuniesen sin él, algo que fue rechazado. Fue en aquel momento cuando también decidió enviar a su hermano, el infante Fernando, a Flandes, algo que disgustó en la península y no agradó al pueblo. De hecho, pronto empezaron a aflorar las consecuencias de aquella decisión. La elección imperial fue vista en Castilla con recelo desde el principio. Se entendió que don Carlos primaría como emperador los asuntos del imperio, que la presión fiscal recaería sobre ellos y que esos ingresos y lo recaudado se gastaría en otros señoríos. El descontento se manifestó en el momento en el que don Carlos intentó salir de la villa de Valladolid y el pueblo trató de frustrar su salida, algo que no se logró. Es más, don Carlos, pese a la incomodidad manifiesta, continuó con sus preparativos mientras crecía el descontento y seguía repartiendo favores entre los flamencos. Los castellanos tenían muy cercana esa concesión de la mitra de Toledo al sobrino de Guillermo de Croix, el permiso para que las riquezas de Castilla pudiesen salir del país por medio de algunos flamencos, o la concesión que ponía de manifiesto que los flamencos también tenían en su mente el territorio indiano, puesto que a Lohan de Gorrebold se le había concedido la merced de introducir mano de obra esclava en aquellos territorios. Las pretensiones de los flamencos se proyectaban más allá del suelo peninsular. Por aquel entonces llegaron a Valladolid los procuradores de Hernán Cortés con el rico presente que éste envió. El rey decidió convocar a las Cortes de Castilla en la ciudad de Santiago para pedir la ayuda económica necesaria y hacer su viaje a Inglaterra, Flandes y Alemania. Viendo la reticencia que se advirtió en las Cortes de Santiago, ordenó el traslado a la ciudad de La Coruña, donde tenía previsto embarcar y de donde salió en mayo de 1520. Las decisiones tomadas en aquellas Cortes tuvieron repercusión en sus reinos peninsulares, puesto que cuando se supo la decisión de los que votaron favorablemente el subsidio requerido por don Carlos, sus posesiones y sus casas fueron atacados. Al salir de la península, don Carlos iniciaba un largo periplo. Se entrevistó con Enrique VIII y se comprometió con su hija María Tudor. Viajó luego a Bruselas, donde se admiraron los ricos presentes enviados por Hernán Cortés, y luego se trasladó a Aquisgrán, donde el 23 de octubre de 1520 juró
cumplir las capitulaciones imperiales que habían aceptado sus procuradores. Y al día siguiente fue ungido con la espada imperial, el cetro, el orbe y la corona. La celebración concluyó con la lectura de la proclamación del Papa, aprobando la elección y la denominación de don Carlos como emperador. Esa denominación de Sacra, Cesárea, Católica, Real Majestad, que iba a encabezar a partir de entonces de forma generalizada los escritos que se le dirigieran. Don Carlos se dirigió a Colonia y en enero de 1521 convocó a la Dieta de Worms. En ella declaró a Lutero al margen de la ley cuando éste no se retractó de sus tesis. Durante la ausencia del rey de sus reinos peninsulares, se empezó a avivar la propuesta que se había empezado a manifestar tras la salida del monarca de la península en mayo de 1520. De hecho, esa elección imperial modificó la relación de don Carlos con sus súbditos peninsulares, especialmente con los castellanos. Esa realidad que empezó a manifestarse de forma clara y que prendió la mecha del conocido como movimiento de las comunidades o de los comuneros de Castilla, iniciada en la ciudad de Toledo y que se alzaron contra un régimen que consideraban contrario a los intereses de Castilla y que iniciaron en Toledo Pedro Laso de la Vega y Juan de Padilla. Un movimiento que empezó a contar con seguidores en otras ciudades y villas castellanas y que se unieron con el deseo de defender los intereses de la reina Juana y también de sus reinos ante aquella rapiña constatada de los flamencos que acompañaron al emperador. Pronto afloraron las rivalidades entre las familias, sobre todo entre aquellas que habían sido en tiempos pasados partidarios de Felipe el Hermoso frente a Fernando de Aragón. La falta de unidad de los implicados se manifestó también con la dificultad de conciliar las aspiraciones de las diferentes ciudades implicadas en el movimiento. Por ejemplo, Burgos defendía el comercio con Flandes y la salida de la lana, mientras que Segovia pretendía que se limitase la salida de la lana para que sus tejedores tuviesen materias primas. Los factores que desencadenaron el movimiento de las comunidades son diversas, al igual que las diferentes vertientes que se aprecian en un conflicto que fue cambiante y que ha sido ampliamente estudiado. Algunos han visto en la revolución comunera una revolución moderna, mientras que otros han visto un movimiento anclado más bien en la tradición medieval. Fue un movimiento urbano, pero que contó también con muchos campesinos entre sus filas, y la dificultad de coordinarse se manifestó desde el principio, cuando en aquella junta convocada en la ciudad de Ávila por la ciudad de Toledo, tan solo acudieron los representantes de 3 ciudades. El incendio de la villa de Medina del Campo, famosa por sus ferias en agosto de 1520, incrementó el número de adeptos a la causa comunera, en la que sus líderes ya destacaban en ese momento en las figuras de Juan de Padilla, representante de la ciudad de Toledo, Juan Bravo de la de Segovia y Francisco Maldonado de Salamanca. Para lograr sus objetivos, los comuneros pusieron su mirada en la reina Juana, a la que visitaron en Tordesillas, pero que no legitimó con ningún documento sus actuaciones. Es más, doña Juana se mostró defensora de los intereses dinásticos y, por lo tanto, de los intereses de su hijo, don Carlos. La situación reinante en la península llevó al gobernador Adriano de Utrecht a escribir al monarca en diferentes ocasiones. Le llamaba la atención de que si no se ocupaba
ocupaba personalmente de los asuntos de la península, en ella no se le tendría verdadero amor nunca, ni se le acataría como monarca. En definitiva, el reino necesitaba de la presencia del rey. El panorama peninsular era tal que los consejeros del emperador decidieron suspender la recaudación del servicio que se había votado en la ciudad de La Coruña y tomaron también la decisión de incorporar a dos nobles castellanos en la regencia, el almirante de Castilla, Fadrique Enríquez, y el condestable Íñigo Fernández de Velasco. La decisión tuvo consecuencias, puesto que logró atraer a los grandes del reino a la causa de don Carlos. Y la decisión que había tomado éste respecto a los implicados en el levantamiento era clara, que había decretado la pérdida de todos los bienes de los implicados e incluso la pérdida de la vida. El movimiento se fue complicando con la manifestación de los enfrentamientos entre las diferentes banderías que se produjeron en el mismo, y empezó a manifestarse también como un movimiento antiseñorial, con los peligros que en el cariz que empezaba a presentar advirtió la aristocracia. Fue entonces cuando la defensa de los privilegios tradicionales se antepuso ante la incomodidad que para algunos supuso asumir una nueva dinastía y un nuevo monarca en el suelo peninsular. En la primavera del año 1521 el movimiento se manifestaba ya claramente como una lucha social contra la nobleza y los implicados optaron por una guerra a fuego, sangre y saqueo que puso su punto de mira en las tierras y en las propiedades de los grandes del reino. Ello trajo consigo la pérdida de apoyos y que tan solo algunos personajes destacados como el obispo de Zamora, Antonio de Acuña, respaldase las actuaciones de los comuneros. Unos líderes del movimiento que fueron derrotados el 23 de abril de 1521 en Villalar y que tras ser capturados fueron sometidos a juicio y ajusticiados Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado. La ejecución de los cabecillas hizo que la semana siguiente la mayoría de las ciudades implicadas depusiese las armas, persistiendo tan solo en su actitud la ciudad de Toledo de la mano de la mujer de Padilla, María Pacheco, que se mantuvo varios meses más. La noticia también llegó a las Indias, la de la derrota de los comuneros, y en junio del año 1520 Cortés había sido expulsado junto con sus hombres de la ciudad de Tenochtitlan y pronto mantuvo en sus planes la reconquista del enclave con la colaboración de miles de aliados indígenas. Después de un largo asedio, la ciudad de Tenochtitlan fue recuperada el 13 de agosto de 1521, día de la festividad de San Hipólito, después de ser capturado su último tlatoani, Cuauhtémoc. Los territorios de la monarquía presentaban diferentes situaciones. Al lado de ese movimiento de las comunidades, en la península se había desarrollado también en los territorios de la Corona de Aragón el movimiento conocido como de las Germanías. Este se manifestó no tanto como un rechazo de los súbditos peninsulares de don Carlos a los flamencos, pero sí tuvo en el movimiento gran incidencia la cuestión sucesoria y otros factores. Coincidió su inicio con la estancia de don Carlos en Barcelona y cuando éste decidió no acudir a Valencia tras conocer la decisión de que sería emperador de romanos. Esa decisión de don Carlos coincidió con la propagación en la ciudad de Valencia de una epidemia que llevó a la clase dirigente a abandonarla para buscar espacios más salubres y que llevó
a los artesanos que habían sido armados con el ánimo de que si se producía un ataque a las costas pudiesen defender la plaza, que se hiciesen con el poder. Un movimiento que en el caso de las Germanías integra a tejedores, artesanos y a pequeños burgueses, y que también fue sofocado ese año de 1521 en el mes de octubre. 1522 fue un año de proyectos. El monarca regresó a la península y mandó a justiciar a los implicados en los diferentes levantamientos. Tuvo lugar el perdón general de todos los santos, pregonado en la Plaza Mayor de la villa de Valladolid, que suponía el perdón de la mayor parte de los implicados en el movimiento que se había producido en la península. El triunfo que se había llevado sobre los comuneros y sobre las Germanías afianzó el poder de la Casa de Habsburgo en Castilla y en Aragón, y se iniciaba un periodo de paz. Un periodo de paz durante el cual don Carlos permaneció en la península y tuvo la oportunidad de interesarse por todos sus reinos y también de entender en aquellos asuntos que habían afectado al otro lado del Atlántico a Hernán Cortés, también de dar cuenta de sus proyectos, sobre cómo organizar, gobernar y gestionar sus extensas posesiones a ambos lados del Atlántico, que se fueron ampliando en las siguientes décadas. Aquella representación cartográfica que en el año 1507 incluía por primera vez en el mapa de Martin Balsemiller el topónimo de América, se incrementaría notoriamente con la expansión castellana en los territorios americanos. En época de sus abuelos, los reyes católicos se habían asentado en el ámbito de las Antillas. Durante el reinado del emperador, la expansión se llevará a cabo en el ámbito continental. Pero no fue solamente el ámbito indiano en el que se expandió la acción de don Carlos durante su reinado, sino también incluyó el ámbito asiático. En la villa de Valladolid, en 1518, se había firmado las capitulaciones con Magallanes, y la armada que zarpó en el año 19 coincidió mientras Cortés avanzaba hacia la ciudad de Tenochtitlan. El año 22, cuando regresa el emperador a la península, lo hacía también la nao Victoria, la única que logró cubrir la circunnavegación del globo terráqueo y que estableció nuevas relaciones con el vecino reino de Portugal. Ese territorio en el que había actuado Hernán Cortés, que se iba a divulgar en el escenario europeo con la impresión de la segunda carta de relación, en la que daba cuenta al emperador de los hechos protagonizados y en la que proponía llamar a aquel territorio Nueva España, topónimo que va a tener éxito y con el que se le conocerá en los siglos posteriores. Quería agradar, y en ese sentido Cortés hizo todo lo posible por lograr también sus objetivos. Ese objetivo que obtenía en el año 1522, cuando la Junta que ordenó el emperador que se reuniese para determinar sus diferencias con Diego Velázquez, le concedía el título de gobernador del territorio de la Nueva España, después de que hubiese hecho una hábil maniobra junto con los cabildos que se habían fundado en el territorio para rechazar al último gobernador que se había enviado para el regimiento del territorio, que era Cristóbal de Tapia, maniobra detrás de la cual se veía la mano del en otro tiempo poderoso Juan Rodrigo de Fonseca.
Bien es cierto que el nombramiento de Cortés iba acompañado del envío de oficiales reales, que marcaba también la voluntad de organizar aquel territorio. Una realidad, la indiana, que tendría un peso significativo en el reinado del emperador, que se completaría en los siguientes años a ambos lados del Atlántico, con la actuación de una serie de personajes de gran peso. En este sentido hay que destacar el papel de Gattinara, que ocupó desde el año 1518 la plaza de canciller. Gattinara era un hombre maduro, culto, políglota, capaz de entenderse con los hombres de su tiempo en italiano, francés, alemán y también en español, algo que favoreció su relación con los súbditos peninsulares de don Carlos. Gattinara soñaba con una monarquía universal, que había expresado en un texto en 1516 que se dice que conoció el joven Carlos de la mano de su médico Luigi Marliano. Gattinara había visto en el joven Carlos al paladín de la cristiandad y supo hábilmente ver la posibilidad que tenía la incorporación del territorio de las Indias para la expansión de la cristiandad. Esa realidad que hace que proliferen los proyectos y que Gattinara promueva y respalde ese plan de pacificación con pobladores labradores de las casas en el ámbito de tierra firme, y que también sea él la figura que preside esa comisión que dirime las diferencias entre Cortés y Diego Velázquez y que le da la gobernación. La labor reordenadora iniciada desde el regreso del emperador en 1522 se va a plasmar en la consolidación de los consejos existentes en la península, de la aparición de otros nuevos y, en este sentido, cobra especial interés el nacimiento como un organismo independiente en el conjunto de la organización peninsular del Consejo de las Indias. Hasta entonces había funcionado un comité específico dentro del Consejo de Castilla, nombrado como Consejo de Indias, pero que no tenía vida autónoma y que entendía en todo lo relativo a los asuntos de los territorios indianos. Ese Consejo de Indias nacía de forma independiente en el año 1524 y iba a estar presidido por el confesor del emperador, García de Loaísa. Esas reformas que acomete a partir del año 1522 vienen también acompañadas de la reorganización de su casa y el funcionamiento de esta, algo que permitió que las élites nobiliarias peninsulares, que se habían sentido marginadas en tiempos pasados cuando llegó el emperador a la península, pudiesen integrarse al servicio del emperador y fuese esa una vía para actuar de una forma diferente. Los años de paz hasta 1529 que vive don Carlos en la península son años de proyectos personales y de proyectos en muchas líneas. En este sentido, el proyecto personal de don Carlos, en cuanto a su trayectoria vital, va a contemplar su matrimonio con Isabel de Portugal, el nacimiento de su heredero Felipe en la villa de Valladolid y la organización de los territorios indianos con la implantación de la audiencia de la Nueva España en el ámbito en el que se había movido Cortés, que fue separado del gobierno que se le concedió en 1522 en el año 1526. Un Hernán Cortés que, deseoso de obtener el favor real, se trasladó a los reinos de Castilla en el año 1528 y que tuvo la oportunidad de conocer a don Carlos, el emperador, en aquel viaje y de obtener de su mano
el reconocimiento y las mercedes que éste le otorgó, entre ellos ese título nobiliario que lo identificaba a partir de entonces, el de Marqués del Valle de Oaxaca, y un señorío con jurisdicción civil y criminal en el territorio novohispano, al concederle jurisdicción sobre 22 pueblos y 23.000 vasallos. Esa salida de don Carlos en el año 29 para ser coronado como emperador por el pontífice en Bolonia en el año 1530 habría nuevas expectativas. Ese encuentro con el conquistador de la Nueva España, con Hernán Cortés, que vino a resumir en su persona la agregación del territorio novohispano, cuyas riquezas sirvieron al emperador para acometer la política en buena medida que afrontó en los años venideros en tres frentes que marcarían su política: las relaciones con Francia, los alemanes y los musulmanes norteafricanos y turcos. Aquella encrucijada de caminos y proyectos que se había iniciado en 1521 tendría todavía una larga trayectoria en vida del emperador, como atestiguan sus hechos y sus acciones. Thank you. Thank you.